PCR 3 días antes de venir en Estados Unidos, que ustedes no quieren reconocer por su propia voluntad, por ustedes, pero dio negativo. Si la cuestión es hacer un PCR, no hay ningún impedimento técnico de ninguna índole que impida que ese PCR me lo haga acá donde yo estaba. Ahora mismo hay más de 60 personas al doblar. Estamos muy preocupados, no dejaban pasar a la mujer de Esteban como vieron, pero bueno, finalmente logró pasar y ya salió. Lo que he podido confirmar hasta ahora es que lo sacaron de allí con violencia. Me lo confirmó uno de los vecinos, que al parecer tenía alguna relación de colaboración con la gente de San Isidro. Supuestamente si la cosa del COVID, cosa que se sabe que es mentira, pero bueno, si la cosa del COVID, a nosotros no nos hicieron ninguna nada de COVID. Estuvimos un rato ahí en Cubichacón y nos han llevado a las mujeres, como les decía antes, hasta la casa. Los hombres estaban todos en una guaguita de esa de preso, la número 1214. No sé dónde está Luis, debe andar por toda La Habana dando vueltas, si es que no lo han llevado ya por un calabozo. Así que vamos. El ministro, como todos ustedes y todos nosotros, tiene un plan y en estos momentos no se encuentra aquí y va a estar fuera buena parte del día. Al fin de la batalla, y muerto el conveniente, vino hacia él un hombre que dijo: no mueras, te amo tanto, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Y yo estamos en la hablada después para decirle al Ministerio de Cultura que los reciba en cualquier condición, y que eso va a ser el inicio de un nuevo lenguaje que nos hace falta a la cultura. ¡Viva! Es la hora de dialogar. Yo creo que es importante que ustedes los jóvenes sean escuchados y vamos a trabajar para eso. Gracias. Los artistas e intelectuales aquí presentes, como parte de la ciudadanía cubana, reclamamos el derecho a tener derechos. Exigimos el cumplimiento y el ejercicio de las garantías de esos derechos. Pagando el precio de otros, que viven de la contradicción. Éramos 50 jóvenes indefensos y nos tiraron gases lacrimógenos. Se va a abrir un canal de diálogo con las instituciones culturales. Se van a interesar por las situaciones de Denis Solís y Luis Otero Alcántara con urgencia. Se va a organizar una agenda de trabajo múltiple con propuestas de temas por ambas partes. Se va a realizar la declaración de la HS y podremos reunirnos sin ser hostigados en los espacios independientes.
Vamos a seguir conectados, por supuesto, no es solamente este grupo, sino todos. Debemos seguir discutiendo, decidir quiénes van a ser nuestros representantes. En cadenas vivir es vivir, en afrenta y oprobio sumido, del clarín escuchar el sonido.